Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de área y volumen de una pirámide. Vamos a determinar el área y el volumen de esta pirámide que tiene 5 centímetros del lado de la base, 4 centímetros de apotema de la base y tiene una altura de 9 centímetros. Vamos a recordar que el área total de una pirámide va a ser igual al área de la base, el área basal, más el área lateral. Podemos notar que es una pirámide pentagonal porque la base es un pentágono. Y en toda pirámide los laterales o las caras laterales son triángulos. Entonces vamos a determinar primero el área de la base. El área de la base será igual, como la base es un pentágono regular y el área de todo polígono regular es igual al perímetro multiplicado por la apotema dividido entre 2. El perímetro es n por L multiplicado por la apotema dividido entre 2. N es la cantidad de lado que tiene la base, que es igual a 5, por L, que es la longitud de cada lado, que también es 5 centímetros. Y la apotema de la base igual a 4 centímetros. Todo esto dividido entre 2. Si multiplicamos 5 por 5, 25, por 4, 100, centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado, dividido entre 2. El área de la base será igual. 100 entre 2 es igual a 50 centímetros al cuadrado. Ya tenemos el área de la base, ahora vamos a determinar el área lateral. Como las caras laterales de toda pirámide son triángulos, entonces tenemos que hallar el área de un triángulo. El área lateral será igual a la base del triángulo por la altura del triángulo dividido entre 2. Con esta fórmula determinamos el área de un triángulo, pero como son 5 triángulos, entonces este resultado lo vamos a multiplicar por 5. Entonces el área lateral será igual a la base del triángulo, y la base del triángulo es 5 centímetros multiplicado por la altura del triángulo. La altura del triángulo no la tenemos, pero me doy cuenta que entre la altura de la pirámide, la apotema de la base y la altura lateral se me forma un triángulo rectángulo. De esta manera, se me forma un triángulo rectángulo donde este lado del triángulo sería la apotema de la base, que mide 4 centímetros. Esta sería la altura de la pirámide, que mide 9 centímetros, y la altura lateral, que sería la apotema del triángulo. Utilizando el teorema de Pitágoras podemos determinar esa altura diciendo que la altura será igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto sería 9 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. La altura es igual, la raíz de 9 al cuadrado son 81 centímetros al cuadrado más 4 al cuadrado es 16 centímetros al cuadrado. La altura es igual, 81 más 16 es igual a 97 centímetros al cuadrado. La altura será igual
La raíz cuadrada de 97 es aproximadamente 9.85. Raíz cuadrada de centímetro cuadrado, centímetros. Tenemos ya la altura lateral y sustituimos aquí por 9.85 centímetros. Todo esto está dividido entre 2. Multiplicamos por 5 para obtener el área lateral. El área lateral es igual 5 por 9.85, eso es igual a 49.25. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, dividido entre 2 y multiplicado por 5. El área lateral será igual 49.25 centímetros al cuadrado dividido entre 2, eso es igual a 24.625 centímetros al cuadrado y multiplicado por 5. Si multiplicamos 24.625 centímetros al cuadrado por 5, eso es igual a 123.125 centímetros al cuadrado. Ya tenemos el área de la base y tenemos el área lateral. Vamos a determinar el área total. El área total es igual al área de la base, que es 50 centímetros al cuadrado, más el área lateral, que es 123.125 centímetros al cuadrado. Si sumamos 50 más 123.125 centímetros al cuadrado, eso es igual a 173.125 centímetros al cuadrado, que es el área total de la pirámide pentagonal. Vamos a determinar el volumen de la pirámide, que es igual al área de la base multiplicada por la altura de la pirámide dividido entre 3. El volumen es igual al área de la base, que es 50 centímetros al cuadrado, por la altura, que es 9 centímetros, dividido entre 3. El volumen es igual 50 por 9 es igual a 450 centímetros cuadrados por centímetro, me da centímetros cúbicos, dividido entre 3. El volumen es igual 450 centímetros cúbicos dividido entre 3 es igual a 150 centímetros cúbicos. Tenemos el área total y tenemos el volumen. Esperamos que este video te haya sido útil. Suscríbete a nuestro canal, comenta y dale like y nos vemos en un próximo video.